Bienvenidos al seminario de titulación. En esta ocasión vamos a revisar la tercera etapa de la forma en cómo se elabora un proyecto de investigación. Esta tercera etapa tiene que ver con varios aspectos más particulares, quizás un poco más engorrosos, pero no por ello no importantes o no menos importantes. Para poder realizar un estudio o para hacer una investigación necesitamos definir o identificar que existen varios tipos de estudio a realizar. El primer paso del diseño corresponde a la elección del tipo de estudio que se realizará. Y estos se clasifican en exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Cada una de esas investigaciones o cada una de esas formas de estudiar la realidad son efectivamente distintas. En sesiones anteriores ya habíamos tratado de observar cómo se incorporaban los diferentes tipos de investigación a la investigación de mercados, a la parte empresarial. En esta ocasión nosotros vamos a revisar la forma en la que esos diferentes tipos de investigación se van a ir tejiendo uno sobre otro, así como aquellos ingredientes que son fundamentales para poder diseñar una buena investigación. Cuando estamos hablando de diseño, estamos hablando de la forma en la que vamos a abordar la investigación, en la que estamos definiendo el método, en la que estamos definiendo el tipo de investigación, en la que estamos diciendo, este estudio es el estudio más adecuado para las características fundamentales de mi problema. Recuerden que el problema es instalar una empresa, abrir una empresa nueva. Y abrir una empresa nueva significa identificar el producto, definir el producto, imaginarse cuál va a ser el nicho de mercado que vamos a atender, dónde nos vamos a localizar, cuál va a ser nuestra materia prima, cuál va a ser la distancia que tenemos que recorrer desde el lugar de producción al lugar de venta, qué tipo de financiamiento necesitamos, las cantidades, cómo tenemos que distribuirlo al interior de la empresa, cuáles son los diferentes medios de transporte que nos van a facilitar no solamente obtener insumos y materias primas, sino además colocar nuestro producto. Colocar nuestro producto implica necesariamente señalar a qué tipo de mercado estoy atendiendo, a un mercado local, a un mercado regional, a un mercado regional o mundial. ¿A qué estoy hablando fundamentalmente? Y para poder ir acotando la forma en la que tengo que ir abordando mi investigación, nosotros tenemos que definir, por lo tanto, los diferentes tipos de investigación que existen. Por ejemplo, la investigación exploratoria tiene por objeto esencial familiarizarnos con un tema desconocido, novedoso o escasamente estudiado. Son el punto de partida para estudios posteriores y de mayor profundidad. Es decir, los estudios exploratorios es el inicio de la investigación de un objeto que jamás había sido investigado, pero que hoy es fundamental, es de vital importancia para la ciencia hacerlo. Este es un tipo de investigación. Nosotros, en realidad, estas investigaciones no las vamos a utilizar porque casi todas las investigaciones que hay en materia de administración es un campo muy fértil que ha venido abrevando teorías novedosas con estudios de caso, ¿no?, que han permitido ir fortaleciendo esta área o esta disciplina. Encontramos que hay otro tipo de investigación. El otro tipo de investigación es una investigación descriptiva. Y esta sirve para analizar cómo son los fenómenos, por supuesto. Y no solo eso, cómo se manifiesta el fenómeno y sus componentes permiten detallar la forma de su comportamiento. O dicho de otra manera, describir cómo está el mercado, cómo está compuesto, quiénes participan, con qué estrategias, con qué tipo de productos, a qué precios, con qué servicios postventa,
de qué manera ese producto la gente llega al mercado y los obtiene de una manera muy fácil, es empezar a describir el problema o el primer estudio de mercado que cualquier empresa tiene que hacer para colocar su producto. Entonces, este estudio descriptivo es el más utilizado en los negocios, es el más importante, es el más certero, es el que está abrevando, ¿no?, todo lo que conocemos, todo en el campo del desarrollo de la ciencia administrativas, de la parte financiera, económica, en fin. ¿Qué otro aspecto encontramos? Encontramos que hay otra investigación, que es la investigación correlacional. Su pretensión es visualizar cómo se relacionan o vinculan los diversos fenómenos entre sí, o por si por el contrario no existe ningún tipo de relación entre ellas. Principalmente estos estudios lo que buscan es saber cómo se comportan las variables que inciden en el desenvolvimiento de una empresa. El desenvolvimiento de una empresa, ya habíamos dicho, existen factores internos, factores externos, hay factores que sí puede controlar el empresario, hay factores que no puede controlarlos, pero que son determinantes para su comportamiento. A un empresario lo que interesa saber es, bueno, yo quiero incrementar los precios. Si incremento los precios, mis utilidades se van a incrementar. La pregunta es, ¿cuál es el grado de sensibilidad que tenga el consumidor con respecto a esa variación de precios? ¿Me va a seguir comprando más, me va a seguir comprando menos o me va a seguir comprando exactamente lo mismo? Saber esa relación que existe entre el precio y el comportamiento y la cantidad que está dispuesta a comprar el consumidor es un estudio correlacional. Quizás una forma en la que este problema ha sido analizado por la economía ha sido a través de un concepto que se le llama las elasticidades, ¿no? Este concepto de elasticidades mide el grado de sensibilidad que tienen los consumidores con respecto al precio. Nosotros podemos de alguna forma expresarlo matemáticamente. Esta se le llama en economía elasticidades. Se le llama esto, es el precio con respecto a la demanda. Esto es igual a la variación de la cantidad demandada con respecto al precio inicial. Todo esto entre la variación del precio, o de los precios, perdón, con respecto a la cantidad inicial. Si esta elasticidad precio-demanda es mayor a 1, en economía se le llama el comportamiento de la demanda del individuo ante la variación de los precios es inelástica. Inelástica. ¿Qué implica esta elasticidad? Implica que ante un incremento de 1% de los precios, la demanda se va a incrementar en 2%. Es decir, que la gente identificó que ese bien es un bien primario y fundamental para su reproducción como especie humana, que ante cualquier variación de los precios, ella va a seguir comprando no solamente la misma cantidad, sino un poco más. Encontramos que hay otro. Encontramos que si esta elasticidad de precios es menor a 1, ¿sí?, la elasticidad, ¿sí?, es una elasticidad en la que el empresario o la que el consumidor, más bien el consumidor, estaría comprando menos ante un incremento de los precios. Es decir, si los precios se incrementaron 2%, la demanda va a caer quizás 4%. O sea, saber esa relación que hay entre precios y cantidades es un análisis correlacional. O dicho de otra forma, nosotros sabemos que también esto lo podemos expresar a través de una gráfica. Sabemos que hay una relación entre precios y cantidades demandadas. Sabemos que cuando los precios son muy altos, la gente compra muy poco. Si los precios van bajando, la cantidad va comprando, la cantidad va siendo cada vez mayor. ¿Esto qué implica? Que en la medida en que los precios bajan, la cantidad demandada se incrementa. Hay una relación inversa entre precios y cantidades.
Esta situación lleva a que si nosotros unimos estos puntos, esta curva se le conoce como la curva de la demanda. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un estudio correlacional con una expresión gráfica, con una expresión matemática e incluso la puedo llevar a una expresión de ecuaciones. Porque esta recta tiene una pendiente negativa que está en función de una variación y la variación son los precios. Esto hace que la curva puede estar acá o puede estar acá. Es decir, los precios hacen que la curva se desplace hacia afuera o hacia adentro. Más una D, que son otros factores que están incidiendo en la variación de la demanda. ¿Cuáles son estos? Estamos refiriéndonos a la variación de los gustos y preferencias, nos estamos refiriendo a los ingresos, y todos estos elementos están haciendo que la demanda se incremente. Para un investigador, esta situación de qué otros factores pueden incidir, por lo menos en el corto plazo, no interesa. Y entonces lo que hacen es que esto lo mantienen constante y lo único que quieren saber es cuál va a ser el comportamiento del consumidor ante la variación de los precios. ¿Por qué tanta insistencia en un estudio correlacional de esta forma? Hay muchos ejemplos, pero en este caso, ¿por qué? Porque sabemos que si nosotros dividimos o multiplicamos el precio de ventas por la cantidad de mercancías vendidas, esto es lo que da el ingreso de ventas. Este ingreso de ventas le quitamos lo que le cuesta al empresario producirlo, le quitamos los impuestos y todo esto lo que nos da es la utilidad neta. Es decir, la utilidad neta es en realidad la única condición o lo único que le va a permitir al empresario estar dispuesto a producir cada vez más bienes. Entonces encontramos que hay de alguna forma correlaciones. Una variación de los precios puede que un consumidor compre más o puede que un consumidor compre menos. Ante una variación de los precios puede ser que el productor produzca más o que produzca menos. Ante una mayor sensibilidad a los precios, esto lleva entonces que en el corto y en el mediano plazo, si el consumidor compra menos, ese empresario o el bien de ese empresario en el mercado no se va a vender. Por lo tanto, su inversión no sirve. Entonces, vean, esos efectos correlacionales entre el precio, la cantidad, la forma en cómo yo lo exprese a través de una gráfica, a través de una ecuación, a través de una operación aritmética, son diferentes técnicas en las que el investigador tiene para poder explicar la relación entre una o varios factores. Esto es la esencia del análisis correlacional. Entonces ven, un análisis correlacional sustentado con un análisis descriptivo, ambos se complementan. Y esa complementación es lo que le permite al investigador tener una mayor capacidad para explicar las cosas. Y aquí entonces deriva el otro estudio, que es el estudio explicativo. Esos estudios buscan encontrar las razones o las causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último se explica por qué ocurren las cosas y en qué condiciones se dan. Por lo tanto, este estudio explicativo lo que busca es identificar el problema, pero solucionarlo. Entonces, como ven, ambos tipos de estudios pueden ir conectados. Uno ni otro son excluyentes. Sin embargo, son diferentes tipos de estudios que algunos se quedan nada más en la descripción, otros nada más analizan las correlaciones y otros tratan de explicarlo. Nuestro problema o nuestro propósito es integrar estos tres. Sí describir el fenómeno, sin contar las relaciones y las correlaciones y además explicarlo. Pero tener claro a qué se refiere cada método o cada forma de estudio es fundamental para la formulación de una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es en realidad una respuesta tentativa a una pregunta.
Sí, a una pregunta. Preguntas hay muchas. Depende de lo que nosotros estemos realizando, depende de lo que nosotros queremos analizar. Hay preguntas de por qué no estoy vendiendo mucho, por qué no hay mucha productividad, por qué no hay eficiencia en el uso de los recursos humanos, por qué mi capital financiero no me alcanza. En fin, preguntas hay muchas. Va a depender efectivamente de la naturaleza de nuestra empresa, de su grado de madurez, su grado de penetración en el mercado, de su tamaño de empresa, de su forma de integración, va a depender de su planeación, va a depender de la forma en cómo se integraron los recursos, va a depender de la propia cultura, va a depender de los canales en que la gente se comunique o intercambie y decida al interior de las empresas, va a depender de la forma en cómo el Consejo de Administración incorpore a todos sus trabajadores, a todos los recursos humanos en la forma de alcanzar los derroteros. Es decir, una hipótesis es una interrogante, es una respuesta a una interrogante, pero las interrogantes son N interrogantes. El problema fundamental en hacer una investigación es señalar cuál es la investigación que yo voy a hacer, cómo la voy a abordar, cuáles son mis objetivos de generales, particulares, qué preguntas voy a responder a esas preguntas. Hacer esas preguntas entonces me lleva a decir qué teorías me permiten explicarlas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda estos cambios que estoy haciendo. La primera, vamos a suponer que yo quiero analizar los problemas de migración en el estado de Puebla. Supongamos este caso, del año 2000 al año 2005. Vean, mi tema es migración. ¿En dónde lo voy a hacer? En el estado. ¿En qué estado? En el estado de Puebla. ¿En qué tiempo? Del año 2000 al 2005. ¿Qué estoy haciendo? Estoy delimitando mi objeto de investigación en tiempo y espacio. Lo mismo cuando yo voy a formular un proyecto administrativo, cualquier cosa, también tiene delimitaciones. Tengo que delimitarlo en tiempo y espacio. Es la primera condición. La segunda, ahora, ¿qué quiero hacer con esa investigación? Lo que yo quiero hacer, o mi objetivo general, es encontrar las causas o los factores que están propiciando la migración del estado de Puebla a Estados Unidos en ese periodo. ¿Cuáles son las causas? Las causas, eso es lo que me interesa. Quizás ese sería un objetivo general. Podría tener otro objetivo general. Ya encontré las causas. Ahora, el objetivo sería diseñar estrategias gubernamentales en los diferentes niveles que permitan fomentar empleo, que permitan fomentar oportunidades de vida y que esas oportunidades de vida ocasionen que la gente no migre. Vean, tengo dos objetivos. El objetivo es conocer lo que está pasando, lo que lo origina, y el otro es cómo lo soluciono. Esos son mis objetivos generales. Mis objetivos particulares, entonces, son muy obvios. Si ustedes revisan mi objeto de investigación, tengo dos niveles. Tengo por un lado el concepto de migración y por otro lado tengo Puebla. Entonces yo necesito saber sobre el problema de la migración, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la migración en el estado de Puebla? ¿Qué tipos de migración se da en el estado de Puebla? Entonces, en función de esas pequeñas preguntas que me estoy haciendo, surge mi objetivo particular. Mi objetivo particular es realizar un estudio de los factores económicos, sociales, políticos y ecológicos que están generando un desarraigo de la población o de los indígenas de Puebla. Este es un periodo. El segundo es qué estrategias o identificar las estrategias gubernamentales que en los últimos años ha generado el gobierno estatal, el gobierno municipal, CONAPO y otros más para detener ese proceso de migración. Ese es mi segundo. Vean, el Estado, el gobierno y viene lo otro más importante. Lo otro es, bueno,
¿Qué hago? O sea, ¿qué propongo? Ya sé lo que están haciendo. A lo mejor mi pregunta, mi objetivo es encontrar cuáles han sido las condiciones o analizar las condiciones del fracaso de las políticas gubernamentales y del modelo económico que han llevado a una mayor expulsión de la fuerza de trabajo. Entonces tengo 3 objetivos. Ahora, ¿cuáles serían mis preguntas? Las preguntas es muy sencillo. ¿Cómo se genera la migración del Estado de Puebla? ¿Cuándo se originó? ¿Cuándo inició la migración? ¿Qué cambios ha tenido? ¿Qué características han existido? ¿Qué programas gubernamentales se han diseñado en los últimos años? ¿De qué manera la apertura o los cambios de modelo económico en los últimos años han incidido para fomentar mayor migración? ¿Cuál es el destino de la migración a Estados Unidos y cómo se les trata? Vean, todas las preguntas que estoy haciendo son preguntas que corresponden a objetivos particulares que corresponden a generales, y que alcanzar todos estos me va a permitir hacer esta investigación. Ahora, ¿cuáles son las teorías que yo necesito para explicar este fenómeno? Entonces, primero, tengo que decir qué es la migración, qué características tiene, cómo ha evolucionado, qué tipos de migración existen. Después, qué teorías explican cómo se genera. Y hay N teorías. Después, cómo se lleva a cabo en el Estado de Puebla. Tener toda esta información que estoy diciendo me permite entonces formular hipótesis. Una hipótesis que responde a esas preguntas que yo me hice inicialmente. ¿Por qué en el Estado de Puebla se genera esa migración? Y pasen ustedes, si quieren, al análisis empresarial. Al análisis empresarial, por qué la pequeña y mediana empresa en el estado de Guadalajara o en el Estado de México no ha sido exitosa en el modelo neoliberal. Una pregunta que estoy haciendo, un objetivo que estoy haciendo ya claramente delimitado. ¿Por qué? Porque quiero analizar, quiero hacer un estudio de las condiciones de competitividad de la pequeña y mediana empresa en el Estado de México del año 2000-2005. Vean, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a estudiar? La pequeña empresa. ¿En dónde la voy a estudiar? En el Estado de México. ¿Cuándo la voy a estudiar? En el periodo fulanito de tal. Ya está delimitado. ¿Qué quiero estudiar? Quiero estudiar a todos los factores que están propiciando la no competitividad de esta pequeña empresa y su falta de inserción al mercado mundial. Esto es lo que quiero estudiar. Ahora, ¿cuáles son mis objetivos particulares? ¿Qué hago para lograr esto? Pues tengo que saber varias cosas. Primero, tengo que definir qué es la pequeña y mediana empresa, ¿no? Cuáles son las características en las que se ha desarrollado, qué programas ha instrumentado el gobierno federal, municipal, a nivel estatal, cuál es el nivel de cultura de los empresarios. En fin, tengo tantas cosas que estudiar para alcanzarlo. Lo que estoy diciendo es formular estas políticas, hacer estas preguntas, darle este lineamiento, es en realidad el trabajo fuerte o creativo que nosotros tenemos que diseñar para poder formular una investigación y, por lo tanto, crear una hipótesis. Pero entonces la respuesta sigue estando ahí, flotando. ¿Cómo formulo una hipótesis? Ya sé que una hipótesis es una respuesta tentativa, pero ¿cómo formulo una hipótesis? Y podemos decir que las hipótesis son tentativas, son formas tentativas de explicación de los fenómenos a estudiar, que se formulan al comienzo de una investigación mediante una suposición o conjetura verosímil destinada a ser probada por la comprobación de los hechos. Esta es una hipótesis. Y que en esta hipótesis está constituida por un montón de cosas. La hipótesis simplemente. Si yo quiero decir que la empresa Ford en los últimos años, o la estrategia de la empresa Ford en la venta de carros compactos en el estado de Guadalajara fracasó por esto, esto es una hipótesis. Pero tengo que demostrar esa hipótesis. Pero esa hipótesis que está compuesta por un conjunto de elementos en sí misma. Deben existir variables. Es decir, la hipótesis tiene variables que son medibles
Y si son medibles, son cuantificables. Si son cuantificables, entonces me pueden indicar el comportamiento de mi fenómeno. Y sé si está cambiando, en qué sentido está cambiando, cuánto representa, en fin, puedo saber N cosas. Pero, entonces, ¿qué es una variable? Una variable que debe estar interiorizada en el diseño de una hipótesis. Una variable es una propiedad o característica observable en un objeto de estudio que puede adoptar cualquier diverso valor y que esta variación es susceptible de medirse. Vean ustedes, las ventas es susceptible de medirse, los precios es susceptible de medirse, el empleo es susceptible de medirse, el financiamiento es susceptible de medirse, la inflación, o sea, todas las variables se pueden medir, pero el problema hay que dimensionarlas adecuadamente. Si no, vamos a tener un problema. Es decir, hay variables sociales, hay variables económicas, hay variables monetarias, hay variables financieras, y todas estas variables son distintas, porque cada una de ellas se operacionaliza de manera distinta. Una variable social está refiriéndose al problema del desempleo, se está refiriendo al problema de la marginación, al problema de la distribución del ingreso. Sin embargo, un problema monetario se está refiriendo al valor de las monedas, a lo que le da sustentabilidad a las monedas, a la cantidad de dinero en circulación, al precio de las monedas, al responsable que tiene que emitir esas monedas. Entonces, hay otras variables para definirlo. En la inversión también, porque hay inversión directa, hay inversión indirecta, hay inversión de reposición, de ampliación, en fin, hay una cantidad de tipos de inversión productivas, financieras, en fin. Entonces, cada una de estas tiene dimensiones distintas. Entonces, una variable que va a ser cuantificable, que va a ser medible a través de índices, a través de variables, a través de métodos, a través de modelos, en fin, cualquiera que sea, tiene que estar bien dimensionada. No podemos decir, vamos a analizar los impactos económicos de la venta del producto X en tal lugar. No nos sirve así. ¿De qué variables económicas te refieres? Porque estas variables incluyen información estadística. Esta información estadística está disponible en censos, en cuadernos estadísticos, en anuarios, en fin, con distintos tipos de instituciones. ¿Quién los provee? INEGI, Banco de México, Banco de Comercio Exterior, cámaras industriales, N cosas. Entonces, lo que nos está diciendo la variable es, nos está delimitando, nos está guiando en varios aspectos. Uno es a dónde buscar la información. Segundo, cómo trabajar la información. Y tercero, qué tipo de matemáticas o de estadísticas yo necesito para trabajarla. Entonces, las variables no es cualquier cosa. La variable es el sustrato fundamental para comprobar una hipótesis. Pero podemos decir que hay ahora diferentes tipos de variables. Hay variables que dependen o que pesan más que otras. Entonces encontramos que hay variables dependientes y hay variables independientes. Las variables dependientes, algunos le llaman Y, por ejemplo en matemáticas, con la literal y reciben este nombre, las variables, ¿no?, que tratan de explicar, o sea, el objeto de investigación que se intenta explicar en función de otras variables. Déjenme explicar. A veces nos preguntamos, ¿por qué perdemos puntos de venta? Fíjense, es de variable independiente, pero esta hay que explicarla en función de otras. ¿Por qué pueden disminuir las ventas? ¿Porque es muy caro? ¿Porque no está bien, porque el diseño no es adecuado, no responde a los gustos y preferencias? ¿Porque no hay servicios postventa? ¿Porque está mal localizada? En fin, puede haber muchos elementos o muchas variables que pueden decir el nivel de ventas depende de esto. Pero entonces, dentro de las variables que dependen,
encontramos que hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas. Hay variables que sí podemos medir con números, que sí las podemos someter a la tortura estadística, y hay otras que de plano tenemos que tomar distancia, tenemos que tratarlas de una forma distinta porque son de alguna forma cualitativas. Y ustedes saben que cuando entramos a lo cualitativo, entramos a lo subjetivo. Y cuando entramos a lo subjetivo, entonces entramos que hay no una interpretación, sino hay una multitud de interpretaciones con distintos valores, con distintas culturas, con distintos conceptos, en fin. Y la cosa se volvió complicada. Y de otro lado tenemos las variables independientes. Fíjense, ventas depende de algo, pero esas cosas que integran el algo no dependen de nadie. Es decir, no estoy analizando por qué varían los precios, no me interesa, yo nada más estoy diciendo que las ventas de la empresa Ford cayeron, o estoy diciendo que el nivel de utilidades de la empresa Vodafone cayeron. Yo quiero saber por qué están cayendo las utilidades. Y puede ser muchas cosas, porque no está vendiendo bien, porque no está bien posicionado el producto, porque hay problemas en eficiencias en la organización productiva, porque no hay productividad, porque no hay una buena integración, por N cosas. ¿No? A lo mejor hasta el tamaño de la empresa es insuficiente, es inadecuado para los retos que implica el nuevo mercado. Entonces, a mí lo que me interesa saber, fíjense, a mí me interesa saber por qué están cayendo las utilidades. Entonces, esta es una variable dependiente, porque depende de otras, es explicada por otras cosas, y las variables independientes en sí mismas no se explican. O sea, a mí nada más me interesa ver la relación que hay entre ellas para explicar por qué están cayendo las utilidades. Entonces tenemos variables dependientes, variables independientes, y de ahí es fundamental definirlas qué es una, qué es otra. Porque esto va a lograr, les decía yo, acotar en mucho dónde voy a buscar información, va a definirnos cuál es el método que voy a utilizar para su tratamiento, va a definir cuál es el método matemático que yo voy a utilizar, y además cuál va a ser su representación gráfica, y además qué tipo de comportamiento me va a generar y cómo ese comportamiento relacionado con otros comportamientos que pueden ser funciones lineales, correlacionales, algebraicas, en fin, me va a dar los elementos suficientes para decir esta variable, a pesar de que todas están interactuando, esta es la que pesa más. Y estar clarísimos que cualquier afectación a cualquier variable independiente va a afectar el sistema. Eso es clarísimo. Unas más, otras menos, pero va a depender de su peso, va a depender de las condiciones, va a depender de muchos factores. Y ahí es efectivamente el trabajo que tiene que hacer el investigador. Pero para formular variables, que son parte de la hipótesis, es importante hacer definiciones. O sea, lo que quiero decir es que una hipótesis está llena y plagada de conceptos, además de variables. Y entonces hay diferentes tipos de conceptos que van a integrar la hipótesis. Por ejemplo, tenemos una definición conceptual. Es la que se propone desarrollar y explicar el contenido del concepto. Son el fondo de las definiciones del libro. Es decir, ustedes se han percatado que a lo largo del estudio que ustedes han hecho sobre la administración, sobre la contaduría, sobre problemas financieros, etc., cada autor define sus propios conceptos, a pesar de que sea el mismo concepto. Entonces, aguas, es muy importante ver los matices. La semántica en investigación es fundamental. Acotar, definir, señalar, precisar, caracterizar es ni más ni menos que el ABC de la investigación y de la formulación de una hipótesis. Para ello tenemos que tener perfectamente claro que en nuestro marco teórico identificamos cómo los autores definieron, acotaron esas teorías y cómo las voy a acotar yo, cómo las voy a definir yo. Y cómo esas definiciones que yo estoy haciendo son definiciones que me van a permitir
que van a permitir que la hipótesis pueda ser comprobable. Entonces tenemos que una hipótesis tiene variables, que una variable, que además de variables tiene definiciones, y que encontramos que una de ellas son las definiciones conceptuales. Hay otro tipo de definiciones que también son parte de la hipótesis, que son las definiciones operacionalizables. Estas definiciones que se operan, no en el sentido del doctor, sino en el sentido de que son manejables, que son transformables, que pueden ser dimensionadas con diferentes escalas y que además pueden ser definidas y acotadas, a eso se refiere, es decir, a la virtud que tiene una inversión, el concepto de inversión, de convertirse en un número, y en un número convertirse en una estadística, y esa estadística en un procedimiento matemático. En eso estamos refiriéndonos, a que hay definiciones que pueden ser operacionables. Y esas definiciones no vienen en el libro. Cada autor da su definición, pero no son del libro. Es decir, no es lo mismo definir finanzas, que a lo mejor hay un acuerdo, pero la forma en cómo se utiliza el concepto de finanzas, el mecanismo en la que se cuantifica el concepto de finanzas, entonces hace que el concepto, por su definición, por su utilización, sea definido de otra forma en los hechos. Y cada quien le dando una importancia distinta. En este caso, nosotros podemos ver, ¿sí?, que para poder operacionalizar algo, una variable o un concepto, tenemos que definirlos. Entonces vamos a decir que las definiciones operacionables son las denominadas de definición o de trabajo. Con estas definiciones no se pretende expresar todo el contenido del concepto, sino identificar, traducir los elementos y datos empíricos que expresan o identifican el fenómeno en cuestión. Asigna significado a un concepto describiendo las actividades ejecutables, observables y factibles de comprobación. Vean lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hacer una hipótesis es asumir la posición de construcciones del conocimiento. Es definir mi propio concepto, y saber qué conceptos lo van a integrar, cómo lo voy a convertir en algo que pueda ser medible. Entonces, ese concepto, que puede ser distinto a todos los demás, no se encuentra en los libros, sino que es producto de la propia experiencia, es producto de la propia información que uno tiene, y es a su vez expresión del grado de madurez intelectual que la gente ha llegado sobre tal o cual tema. Entonces, la hipótesis no es una hipótesis que va a aparecer así de la nada. No. Es una hipótesis en la que va a expresar su madurez intelectual, en la que va a expresar todo lo que ustedes han aprendido en la maestría y todo su grado de conocimiento que tengan sobre ese objeto, sobre ese producto, sobre esa empresa, sobre esa actividad, sobre esa estrategia que ustedes están analizando. Por un lado está la empiria y por otro lado está el conocimiento científico. Ambos, no es como la hermenéutica, sino como la dialéctica, se integran y se conforman y se recrean. En ese sentido, encontramos que además de estas definiciones, hay otro tipo de definiciones que tiene que ver con algo más importante, pero también algo más soberbio en el sentido del saber que necesitamos de alguna forma conocer. Me estoy refiriendo a que una hipótesis no solamente tiene variables, no solamente tiene conceptos, sino también tiene indicadores. Indicadores que están implícitos, que están siendo de alguna forma hablados, señalados a lo largo de la hipótesis, que debe ser una hipótesis corta, escrita en tercera persona, que tiene que señalar cuáles son las causas, cómo se desarrolla el fenómeno y cómo se pretende resolver, además abrevando conceptos, variables y además indicadores. Esto hace entonces que una hipótesis sea una hipótesis soberbia,
una hipótesis adecuada para nuestro objeto de investigación. Y podemos decir entonces que un indicador es el máximo grado de operacionalización de esas variables. Son instrumentos que permiten señalar o no la presencia de las variables. Es el número. Es la magia de convertir una palabra, un concepto en número. Un número que es una variable que depende de muchas otras variables, pero que puede ser medible. Y que si es medible, entonces puede ser predecible. Si es predecible, entonces le va a arrojar al investigador, le va a arrojar al empresario elementos necesarios para tomar decisiones pertinentes. Previo análisis correlacional entre las distintas variables. Y entonces vean, todos los tipos de estudio están aquí. Tengo que describir, tengo que correlacionar y además tengo que explicar. El último, el explicativo, integra a los otros dos. Ambos son independientes, pero ambos se van mezclando, ¿no? Y se van necesitando uno al otro. Después encontramos que formular una hipótesis implica varias cosas. Implica que la formulación de una hipótesis tiene varios elementos. Uno de ellos ya tiene que ver con la oposición. Y la oposición es cuando se formula una hipótesis relacionando inversamente dos variables. Por ejemplo, mientras más edad tiene un adolescente, menos admite la influencia de sus padres. Vean lo que estoy haciendo. Son variables en sentido contrario, pero que están causando o que están explicando el comportamiento de algo. Esta claridad de qué depende de qué es lo que permite crear una hipótesis que es una hipótesis de oposición. Podemos crear una hipótesis de paralelismo. Esta hipótesis es cuando se relacionan dos variables directamente. Por ejemplo, más frustración, más agresividad. A menor estimulación, menor afectividad. Vean todo lo que estoy haciendo, es un paralelismo entre las cosas. Un paralelismo que, si lo llevamos a la parte empresarial, encontramos básicamente que también podemos formularlo. Incluso con mayor facilidad todavía. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando del comportamiento de una empresa que está medida en variables claramente identificadas, en ventas, utilidades, precios, inversión, bla, bla, bla. Y todas estas están hablando de estrategias. Y todas esas estrategias están hablando de poder en el mercado. Entonces, ¿qué encontramos? Que hay relaciones y que esas relaciones pueden ser inversas y que pueden ser directas, pero todas cuantificables, todas definibles, todas pueden ser operacionables. Y esa forma en que podemos operacionalizar las cosas es lo que permite identificar el comportamiento presente y futuro de esas empresas. Ahí es precisamente la importancia de la formulación de una hipótesis. Y esa hipótesis tiene que ver ni más ni menos con el paralelismo. También encontramos otro tipo de hipótesis que tiene que ver con la hipótesis de relación causa-efecto. Cuando la hipótesis refleja a una variable como producto de otra variable, ejemplo, fumar cigarrillos es causa cáncer. Entonces, ¿qué encontramos? Hay una causa, hay un efecto. A mayor inversión, mayor utilidad, podría ser. A mayor ventas, mayor poder de mercado. Entonces, ¿qué estoy encontrando? Causa, efecto. También así se pueden formular una hipótesis. Esto lleva entonces de que no hay un tipo de hipótesis, sino que hay un conjunto de hipótesis que están integradas por variables, por conceptos, por indicadores. Y que todos estos están mezclados para conformar una sola oración. Y que esta oración es una respuesta
a un conjunto de preguntas que derivan de la forma en que definí cuál es mi planteamiento del problema. Un planteamiento del problema que tiene que tener dos características: tiempo y espacio. Un tiempo y un espacio en donde el investigador define cuáles son los propósitos y que estos son dos tipos de objetivos: objetivo general y objetivo particular. De esta forma, el empresario o el investigador puede formular otro tipo de hipótesis, que es la hipótesis en forma recapitulativa. Varios elementos están situados como hipótesis. Por ejemplo, la poca participación juvenil en política está influenciada por su visión negativa de los políticos, su visión negativa del sistema político, su poco compromiso social que tiene la gente. Todas estas formas de cómo estamos viendo o podemos formular una hipótesis de tipo recapitulativa le da al investigador flexibilidad. Y esa flexibilidad le permite creatividad. Cómo relacionar una o muchas variables que pueden ser en forma de causa y efecto o de paralelismo. Todas estas formas son, a fin de cuentas, no una posibilidad, sino varias posibilidades para formular una hipótesis certera, adecuada, pertinente, construida efectivamente con mucha lógica metodológica, en donde hay definiciones, donde hay variables, donde hay indicadores y donde hay una respuesta inteligente, audaz, creativa a un problema. Un problema que tiene un pasado, que tiene un presente y que tiene un futuro. Y que esos tiempos que se están desarrollando o que permiten el desarrollo del fenómeno están sujetos a distintos ambientes. Y esos ambientes están divididos en dos tipos de ambientes: el ambiente interno a la empresa, el ambiente externo a la empresa, que lo podemos dividir en dos: en el ambiente de la economía nacional y en el ambiente de la economía mundial. Todos esos ambientes influyen recíprocamente en el desempeño de la empresa. Por lo tanto, en el desempeño y formulación de una hipótesis. Una hipótesis que tiene que ser cuidadosamente bien elaborada con el solo propósito de guiar toda la investigación, porque es el eje, es la columna vertebral que va a nuclear toda la investigación, porque es lo que vamos a comprobar. Y para comprobarlo, los investigadores crean un índice. ¿Cómo doy cuenta de esa hipótesis? Tengo que ver un marco histórico, un marco teórico, tengo que hacer diagnósticos. ¿Qué tengo que hacer? La forma en qué tengo que hacer para comprobar esta hipótesis crea, aunque no lo quieran, aunque lo vean de esta forma tan aún todavía reducida, lo que está creando es un índice que es la guía fundamental en la que se va a dividir el trabajo, la que va a organizar la información, la que va a identificar las variables, la que va a señalar cuáles son las técnicas matemáticas que yo necesito para demostrarlo. Y por lo tanto, cuáles son los lugares a los que yo debo acudir para su comprobación. De esta forma encontramos que hay otro tipo de hipótesis, que es la hipótesis interrogativa. Una hipótesis también puede ser formulada como pregunta. En el éxito, por ejemplo, de Luis Miguel, ¿han influido su atractivo en las personas del sexo femenino? O póngale un producto, ¿no? En el éxito de cámaras, ¿ha influido el atractivo o la calidad o el diseño o los precios o el color o la propaganda? Vean, estoy haciendo una pregunta. La forma en cómo formule una pregunta puede ser en forma interrogativa, pero donde existen variables. Ustedes ven, está el sujeto condicionado por un conjunto de variables y esas variables condicionan su éxito.
Y lo que estoy demostrando, lo que quiero demostrar, es la relación que existe entre cada uno de ellos. Hay variables, hay conceptos, hay números y hay indicadores. En una frase tan pequeña como esa. Entonces, vemos que este es otro tipo de hipótesis. Entonces, surgen las preguntas. ¿Cómo voy a operacionalizar una hipótesis? ¿Cómo la voy a manejar? ¿Cómo la voy a integrar? Ya vi que hay diferentes tipos. Ya me dijiste que está conformada por diferentes elementos, pero ¿cómo la hago yo? Y entonces, para operacionalizar variables, es necesario primero definirlas conceptualmente, luego operacionalmente y por último encontrar los indicadores apropiados. Me explico. Si yo quiero plantear que la empresa de cámaras fotográficas en los últimos años cayeron sus niveles de venta y por lo tanto sus utilidades debido a un problema de mercadotecnia, debido a una muy mala segmentación de mercado, a problemas de propaganda, en fin, a muchas más cosas, y quizás a una ley que instrumentó el gobierno que prohíbe. Lo que estoy encontrando, lo que tengo que hacer es, bueno, ¿qué es la demanda? ¿Cómo se define la demanda? ¿Qué es la mercadotecnia? O sea, ir definiendo todos aquellos elementos o variables que la integran. Ir buscando la forma en cómo voy a ir midiendo cada cosa. Si son ventas, si son utilidades, si son leyes, si son personas, todas esas cosas, todos esos elementos son sujetos de definición y, por lo tanto, de cuantificación. Operacionalizar una hipótesis es en realidad su definición, su traducción a número y su forma de cuantificación. Hacer esto es en realidad el trabajo, me parece que es muy sencillo, pero a la vez muy complicado en la medida en que no estamos prácticamente interiorizados de todo lo que se ha escrito en la literatura sobre nuestra investigación. Ya habíamos dado criterios de cómo seleccionar esa literatura, pero a veces es bueno recordar que para operacionalizar una hipótesis la podemos hacer a través de un ejemplo. Un ejemplo a lo mejor muy chusco, muy, diríamos, muy nimio para lo que queremos hacer. Pero vamos a ponerlo así, vamos a agarrar, imagínense ustedes que tenemos un cuadro que es parte del material que ustedes van a tener en sus manos y van a encontrar que hay variables y que esas variables está la parte de la definición conceptual, la forma en cómo se debe operacionalizar y están los indicadores. Y encontramos primero el tiempo en familia. Encontramos que hace mención, este tiempo en familia tiene que ver con el concepto fundamentalmente. Y esta hace mención a las actividades que la familia realiza con la participación de sus miembros. Vean lo que estoy haciendo. Mi variable es familia y después estoy definiendo el concepto de variable. ¿Cómo lo voy a operacionalizar? Pues tiene que ver con varias cosas, con la realización de las actividades, con la presencia de todos los integrantes, y estas pueden ser varios. Puede ser comer juntos, puede ser de ir de compras, puede ir a reuniones sociales, en fin, le estoy otorgando un número. Yo convivo en la medida en que voy más a fiestas, yo convivo más o me integro en la medida que me reúno más con mi familia o veo televisión. Lo que estoy haciendo es operacionalizar. Defino el concepto de familia, defino sus características de la familia, lo que quiero encontrar y la forma de medirlo. Nada más. Lo mismo, si yo quiero saber qué tan exitoso es mi producto, entonces defino el producto, defino a qué mercado va. Ahora, cuando lo estoy definiendo, le estoy otorgando variables. Es decir, primero lo que estoy diciendo, bueno, ese producto va a satisfacer una necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Y esa necesidad es
una necesidad primaria, es una necesidad secundaria. Esa necesidad responde a si es mujer, a si es hombre, si es niño, a qué edad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estoy empezando a segmentar el mercado, estoy identificando a quién va el producto y qué tipo de necesidad, entonces puedo decir, ¿cómo mido si realmente me están comprando? ¿Por el número de ventas? ¿Por el número de veces que lo recuerdan? ¿Cómo lo mido? ¿No? Y esta forma en cómo lo mido, ¿cómo hago para saber si la gente es fiel a la empresa? Que independientemente del incremento de los precios, la gente le va a seguir comprando. ¿Cómo lo mido? Entonces, esto es operacionalizar ni más ni menos que la hipótesis. Podemos encontrar muchos ejemplos, hay muchos ejemplos de poder hacer estas cosas. Pero para hacer esto, tenemos que entonces definir que hay una metodología para hacer la investigación. O sea, tenemos que ser muy claros, formular una hipótesis, diseñar un marco teórico, hacer la revisión exploratoria, definir nuestro objetivo, hacer las preguntas correctas, acotarlo en tiempo y espacio, implica que tengo un conjunto de pasos ordenados y sistemáticos que tengo que cumplir o que tengo que seguir. Y eso es una metodología. Es decir, tengo que hacer explícito el tipo de metodología que yo estoy utilizando. Esta metodología debe mostrarse en forma organizada, clara y precisa cómo se alcanzarán cada uno de los objetivos específicos propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación, desde la elección de un enfoque metodológico específico, preguntas con hipótesis fundamentales, correspondientes, así como los diseños, las muestras, etcétera, hasta la forma en cómo se van a analizar e interpretar y presentar los resultados. Lo que se trata es imaginar cómo voy a hacer la investigación, con quién la voy a hacer, en qué momento la voy a hacer, con qué metodología la voy a hacer, qué tipo de investigación voy a utilizar, de qué forma voy a delimitar en tiempo y espacio mi investigación y, por lo tanto, cómo voy a trabajar la información que yo estoy recolectando, sabiendo de que hay información primaria y secundaria y que además la tengo que trabajar y que además la tengo que interpretar, que además la tengo que sistematizar en un documento y que ese documento me tiene que ser lo suficientemente coherente que me permita explicar no solamente cómo evolucionó, no solamente cómo funciona mi objeto, cuáles son los problemas, sino además las estrategias. Esta propuesta metodológica es en realidad el punto en la que un investigador tiene que hacerse necesariamente para poder organizar toda esa investigación. Es decir, deben detallarse los procedimientos, técnicas, actividades y demás estrategias metodológicas requeridas para la investigación. Debe indicarse el proceso a seguir en la recolección de la información, así como en la organización, sistematización y análisis de los datos. Esto es el punto fundamental que nos va a permitir integrar todo, absolutamente todo. ¿Sí? En ese sentido, yo les pido, primero, paciencia. Segundo, la disposición de prácticamente de llenarse de todo lo que se ha escrito del desarrollo científico en su campo de investigación y sobre su problema. Meditar el tiempo necesario, qué preguntas voy a hacer, cómo las voy a resolver, cómo voy a comprobar la hipótesis. Resolver esto prácticamente es más del 100% o el 80% de la investigación, porque todo lo demás es instrumental.
reflexionar cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, ¿sí? Con qué tipo de estrategias lo voy a hacer, es el camino más difícil. Pero es la forma más fácil de terminar una investigación. Yo les invito a hacer esta actividad mental, esta actividad de reflexión. Por mi parte, es todo, e invitándoles nuevamente a una enorme reflexión sobre los derroteros de nuestra investigación y la forma en cómo debemos hacerlos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y con quién lo voy a hacer? Es la tarea que tenemos que reflexionar durante todo este tiempo. Es todo por mi parte. Gracias.